Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que estén mirando este video en este momento. Damos las gracias a Dios de que ha sido de su placencia el poder subir este video, el poder impartir lo que de parte del Señor así me ha sido entregado y así poder impartirlo a todo el público, no televidente, sino por cualquier dispositivo, en el cual vengan a ver a lo que de parte de Dios he subido. Este pequeño hijo de Dios da gracias, refiriéndose a este mismo, a la tercera. Da gracias por cuanto el Padre ha permitido el que lleguemos a este tiempo, por cuanto el Padre ha permitido el que nosotros podamos disfrutar de bendiciones, muchas bendiciones, de mucho gozo, en gran ímpetu, y gozar parte de lo que tiene que ver la vida eterna, porque ciertamente la vida eterna no comienza desde el momento en el cual el Señor venga a buscarnos y estemos en el milenio, en los 1000 años, allá en el reino de los cielos, disfrutando en lo que tiene que ver las bodas del Cordero, que claramente lo habla Apocalipsis, sino desde que nosotros pues automáticamente aceptamos a Cristo y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, automáticamente comenzamos a experimentar lo que tiene que ver la vida eterna. Y de la forma en que se manifiesta es con la paz. Una paz abundante, una paz que puede sobrepasar todo entendimiento. Una paz que en gran manera enriquece y nos ayuda en nuestro bienestar. Nos puede dar gratificadamente la manifestación o parte de la manifestación de cómo es Dios. Pues bien, algo que quiero contar es que, bueno, aquí se van a hablar unas cuantas cosas, las cuales son necesarias y de las cuales he recibido luz verde para poder impartirlas. Bueno, ¿con qué comenzaría? Bueno, ciertamente estamos en un tiempo muy difícil, muy dificultuoso, en un tiempo en el cual cada segundo que pasa parece que nos cobra factura. Estamos en los últimos tiempos. Y antes de que todo esto acontezca, antes de que el Señor venga a arrebatar a su pueblo, es necesario que su pueblo sea limpiado. Ciertamente supe de una noticia, y es que ciertamente el Padre, cuando utilizó una sierva del Señor para poder hablarle al pueblo de que ciertamente la nación en la cual estoy, RD, República Dominicana, va a pasar por un proceso de limpieza, y mayormente los que somos llamados a la profecía y a cualquier cosa que tenga que ver con lo profético. En cierta manera, pues bien, en lo que tiene que ver este tema, ciertamente hizo entender de que va a haber un cambio, no solamente un cambio en lo que tiene que ver la iglesia, sino un cambio en lo que tiene que ver fuera de la iglesia. Y esto ciertamente, mis amados hermanos y personas que me escuchan, esto será notorio, será un cambio notorio.
Hubo un tiempo en el cual estaba buscando al Señor, pensaba de que el Señor estaba apagado, de que el Señor no estaba fluyendo en la nación, de que no se le estaba dando la libertad necesaria para poder el fluir y moverse. Sino, ¿qué le digo? Ciertamente es algo que, bueno, es algo que tenía yo pendiente de, Padre, ¿dónde estás? No te veo. Pero ciertamente algo que nosotros olvidamos es que el Señor está en el mismo lugar. El Señor sigue haciendo lo mismo. El Señor sigue exhibiendo lo suyo, se sigue exhibiendo a nosotros, sigue exhibiéndose a los demás, hacia aquellos los cuales no lo conocen. Y muchas veces, aunque se den de vista gorda y no quieran demostrar de que están teniendo su atención o le están captando su atención para poder impartirles el mensaje, es porque ciertamente a pesar de que no quieren, se está. Y es una manera de cómo el Señor se manifiesta y manifiesta su poder, dándoles a entender a través de otros de que queda poco tiempo y de que así también tienen que volver a sus caminos. Estos son para los que son llamados evangelísticos. O bueno, no es necesario tener un llamado evangelístico. Consta con simplemente ser hijo de Dios, porque cualquiera puede dar mensaje, cualquiera podemos dar el mensaje. Cualquiera de nosotros podemos impartir una palabra de vida, podemos darle ánimo, un consejo, un apoyo, una ayuda que necesitan, porque muchas veces una persona que esté necesitada no necesariamente necesita de dinero o necesita de alguna economía. Muchas veces necesita de una palabra de aliento que Dios le da para poder cambiar su vida, para que las cosas marchen bien, para que inclusive pueda transformar las cosas en su hogar, para poder cambiar sus acciones, para poder hacer que no cometa errores. Y esto lo digo en carne propia, porque muchas veces me ha pasado de que el Señor me ha aconsejado y me ha dicho: no hagas esto, haz lo otro, no hagas aquello, no te vayas por ahí, no es necesario que hagas esto, fracasarás, escúchame. Y es algo que realmente es grato, por el hecho de que el Señor nunca va a querer un mal para nosotros sus hijos. Claramente está que en su palabra dice de que Él nos permite estar en pruebas, pero a pesar de que estemos en pruebas también nos da la salida para que junto con ella, asimismo, podamos absorber lo que tanto nos enseña en lo que tiene que ver la prueba, así como la salida de la prueba y cómo se puede salir. Esto es beneficio, esto es benéfico para nosotros sus hijos, los que estamos dentro. Y bueno, los que están fuera también, porque hay muchos fuera que ciertamente no tienen quizás el proceso que muchos de nosotros que estamos dentro no tenemos, sino que muchas veces también el Señor permite que pasen procesos en su vida para poder fortalecerlos, para poder enseñarles cosas en fe por medio del tiempo en su vida, que es necesario y que son necesarias cambiar cosas, que son necesarias arreglar cosas, que son necesarios hacer unos cuantos ajustes, unos cuantos cambios para poder enderezar su camino y poder darle a entender lo que en ese momento esa persona necesita saber, puesto que muchos de nosotros nos desviamos con concupiscencias
pecados ocultos, maneras en las cuales muchas veces pecamos, aún los que estamos dentro, me incluyo, eso me consta, porque no por el hecho de que sea hermano cristiano no significa de que no pueda pecar. Y ojo, cuando digo de que no pueda pecar, no es que lo haga deliberadamente, o tampoco es que lo haga por elección, como yo elijo pecar y quiero pecar, no, porque nosotros somos débiles e imperfectos, sino lo digo en el hecho de que estamos en un mundo lleno de inmundicia, lleno de pecado, en el cual día a día somos probados y tentados para ver qué es lo que nosotros podamos hacer con nuestras acciones, cómo podamos accionar en cuanto a esto. Y eso es algo que muchas veces llama la atención de los que están fuera y clavan su atención, clavan sus ojos hacia nosotros para ver cómo nosotros vamos a accionar. Estamos en un entorno en el cual muchas personas tienen su enfoque en nosotros y esperan expectativas. Tienen expectativas de saber cómo vamos a reaccionar los que estamos dentro. Y con esto no digo de que no debamos de ignorarlos o de hacer cual cantidad de cosas pensamos de que debemos accionar para estar bien con ellos. No necesariamente debemos de estar bien con todos. Ahora bien, lo importante es hacer lo bueno, lo importante es hacer lo correcto. Y esto correcto es según lo que el Señor nos da de sentido común para poder hacer lo que conviene. Y no solamente lo que nos conviene a nosotros, sino también a lo que le conviene a los demás, a lo que le conviene al entorno, a la gente que nos rodea. Porque estos ciertamente muchas veces esperan acciones buenas para ver si pueden cambiar su rumbo o si pueden inclusive ver qué pueden hacer con su vida. Porque claro, como había hablado, hay personas que necesitan una palabra de aliento. ¿Y qué digo? Ciertamente esto es algo que consta. ¿Consta por qué? Porque cuántas cantidades de personas están en un momento en el cual van a tocar fondo o necesitan una palabra y ni siquiera se dan cuenta y saben de que la necesitan y de que esto les puede cambiar el rumbo de las cosas que hacen o de las cosas que están haciendo o por ende, forever. Esto no es algo que se minorice, no se debe de minorizar, porque aún nosotros los que estamos dentro de estos caminos necesitamos una palabra, aún de los que estamos dentro, aun sea que el Señor utilice uno de adentro o uno de afuera, sea cual sea. El Padre eterno, Dios todopoderoso, siempre está presto para poder prestar su fuerza, para poder dar su ayuda, para poder ayudarnos, para poder no encasillarnos, en cierta manera sí, en cierta manera no. Encasillarnos en el sentido de que seamos más preparados y listos para la acción a la cual el Señor quiere hacer. Y no por el hecho de que no nos va a encasillar, porque no necesitamos ser encasillados para poder estar con Él. Ahora bien, eso depende. Y nosotros como pueblo del Señor, lo digo porque nosotros como pueblo del Señor, así está, necesitamos ser diferentes. No para llamar la atención, no para que otros se fijen en nosotros y pueda ver de que nosotros hagamos buenas acciones. Aunque claro está, esto sale y esto se demuestra solo. Sino porque el Señor está con nosotros y necesitamos, como en el tiempo en el cual Sadrach, Mesach y Abednego destacaron
por ser diferentes en cuanto a lo que tiene que ver el gobierno de Babilonia, cuando fueron exiliados los del pueblo de Israel hacia ese pueblo, bajo el dominio del rey Asuero en ese tiempo. Si no mal me equivoco, sí, rey Asuero. Pues bien, estos, viendo y sabiendo de que la comida del rey no era apta, no era enriquecida, no era la necesaria que ellos deberían de tomar para poder tener mejor y mayor vitalidad y para poder ejercer su trabajo en cuanto al cargo y los papeles que le habían asignado a cada uno, vieron de que era más necesario comer y más como pueblo del Señor lo que indicaba, lo que era natural, lo que era ser salido de la misma tierra, de la misma Adama. ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente enriquece. Todo lo que sale de la tierra en cuanto a comida, que no es que le voy a decir que coman oro, coman diamante, sino que en siendo frutos, todo lo que salga de la tierra es bueno. Todo lo que produce la tierra es bueno. Los mangos, el aguacate, las semillas de girasol, la misma uyama y todo esto nos enriquece en el cuerpo, y esto ellos lo sabían. Por tanto, al ver de que la comida del rey estaba muy contaminada y podía desvalorizarlos en el sentido de que no podían ejercer su labor eficientemente, o no podían mantenerse como pueblo del Señor apartado para Él, pues decidieron ser diferentes en cuanto a esto y comer. Y a eso es que se trata. De esto es que hablo, de ser diferentes nosotros como pueblo del Señor, como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando luego del tiempo pasado, durante el transcurso en el cual estaban comiendo, al ver la diferencia que estaba Sadrach, Mesach y Abednego de los mismos jóvenes que el rey había escogido y de los cuales se habían alimentado de la comida del rey, ciertamente había una gran diferencia. Esto es, somos llamados a ser diferentes. Quizás para llamar la atención, sí, en cierta medida, en cierta forma. Quizás sí para que otros se fijen en nosotros, pero más para hacerles entender de que nosotros como pueblo del Señor estamos en un mundo no para dejar nuestra huella, como muchas la dejan y luego perecen y lo único que se quedan son los recuerdos de ellos, sino para marcar la diferencia. Y esto es lo que el Señor llama, y el Señor nos llama a hacer, a accionar, a poder efectuar, a poder darle a entender a otros a través de nuestras acciones, las cuales el Señor nos hace que abundemos en cuanto a nosotros absorber y mantenernos conectados con Él. Y cuando hablo conectados no es simplemente mantenerlo en la mente, meditar, pensar en Él, adorarlo, no. Habla de tener una intimidad, de tener una comunión con Él. Y por medio de esta misma comunión es que se da a entender quiénes somos en Dios. Y por cuanto en Dios, al mundo. Y asimismo como al mundo, a los que habitan en Él. Porque esto es necesario. Pueblo del Señor, apercíbete. Es necesario de que muchas cosas acontezcan. Y vengo a hablarles de una experiencia que tuve. Ciertamente los que son espirituales podrán entender sobre lo que hablo. El que tenga
Pues estuve en un momento en un lugar. Pues bien, estuve en un lugar en el cual ciertamente sentía algo extraño, sentía una pesadez. Y no una pesadez en el sentido de que me sentía sin fuerzas, sino de que me sentía constantemente atacado espiritualmente. Estaba siendo atacado por espíritus, estaba siendo confrontado en mi corazón. Sentía un miedo que no parecía normal. Y ciertamente era un miedo que no era normal. Sentir esto, no lo sentía en los huesos, lo sentía en mi alma, lo sentía en mi ser. Y era un miedo que no me dejaba hacer las cosas bien, que no me dejaba accionar. Momento dado, cada vez que yo cogía algo, repetía algo en dicho lugar, me encontraba de que me sentía en cierta forma anonadado. No captaba bien las cosas, no podía ejercer mi atención, no hacía lo que tenía que hacer en ese lugar. Y cuando en un momento dado, en base a adoración, en base a comunión con el Señor en cuanto al Padre, fui ascendiendo espiritualmente. Y mientras estaba en este estado de flow, los que me entiendan entienden que estado de flow viene siendo un estado en el cual estás, se podría decir, como un tiempo dorado, en el cual estás en tus buenas, se podría decir, estás encendido, estás en el fuego del Señor. Ciertamente cuando me sentía en ese estado, el estado en el cual podía ascender espiritualmente a niveles que para muchos son locura, para otros son entendibles, a pesar de que no entiendan mucho, y para pocos, los que sabemos, los que estamos, son abundancia, son riqueza espiritual, son riqueza del reino. Cuando ascendí espiritualmente y medité, vi una escena en la cual en ese dicho lugar estaba ángeles, habían ángeles ahí, pero lo impactante no fueron los ángeles, aunque claro que es impactante. Imagínense ver un ángel cara a cara. A lo que me refiero es, lo impactante que estaba ahí era un ser sobrenatural, el cual tenía aspecto de toro. Para ser más específico, un minotauro. Los que saben sobre mitos o mitología pueden entender de que un minotauro viene siendo un ser, solo un ser, para definirlo así, mitad hombre, mitad toro. Pues bien, era más o menos de algunos 13 metros de altura. Se podría comparar con no era de un poste de luz. Siendo sí, era más grande que un poste de luz, era más grande.
Se puede decir que venía siendo, sí, más de 13 metros de altura, algunos 16 quizás o 20 metros. Y este ser era lo que estaba ahí. Y en ese momento en el cual estaba ahí, por la autoridad que yo portaba, se me fue otorgada la orden para poder apresar a ese ser. Cuando en ese mismo instante, pero bueno, en cuanto a esto, la revelación, que fue una revelación, los que tengan este don, que no es el don de la revelación, porque cuando el Señor te revela es que te muestra. Claro, puedes estar ahí, pero cuando lo experimentas y lo vives como si estuvieras ahí, es el don del arrebatamiento. Y eso es, para los que lo tenemos, pues es un estado en el cual espiritualmente podemos hacer cosas que otros no hacen. Pues bien, en ese mismo y preciso instante se me dio la orden para poder apresar ese ser. Y en ese momento que di la orden y ejecuté lo que se tenía que hacer en ese momento, se tenía que decir en ese momento, ángeles comenzaron a encadenarlo y a apresarlo. Y asimismo también se me dio la orden para enviarlo a X lugar. Y ciertamente no solamente era él, sino que había otro ser aparte de él que estaba trabajando conjuntamente en dicho lugar, en el cual estaba ejerciendo cierto tipo de presión por la influencia que poseía para que se desentrelice todas las cosas que se estaban haciendo en ese momento. Y en el mismo y preciso instante en el cual pasó esto, pues el otro ser quedó eufórico y quiso rebelarse a tal punto que quería destruir, se podía decirlo, agredir el lugar en el cual estaba. Cuando luego de que el otro fue enviado a X lugar, este se quiso demostrar su fuerza, pues fue contrarrestado y asimismo huyó. Y luego de que fue pasado esto, se sintió una liberación y una paz en el lugar, a tal punto de que los que estaban ahí en ese lugar sintieron, se pudieron expresar de una manera diferente. Las cosas cambiaron, las personas actuaron muy distinto, se vio la manifestación del Señor en cuanto a esto. Y estas son, hermanos, las cosas que muchas veces los que no buscan del Señor, que no tratan de mantenerse constantemente conectados a la vid verdadera, la cual es Cristo, Dios mismo, no pueden experimentar estas cosas. Ciertamente, cuando automáticamente comienzas a buscar de Dios, leyendo la Biblia, orando, ayunando, haciendo propósito para el Señor, silicio y muchas otras cosas, no puedes experimentar esto. Ciertamente a los que buscamos se nos es manifestado el reino y se nos es revelado cosas al oculto que muchos no conocen. Y bueno,
para decir de cierta manera. Luego de esto se pudo ver una liberación, se podría decir, en el terreno, en el área en el cual se estaba. Y pues bien, se podría decir que era una liberación territorial en el área, puesto que pasaba esto. Ahora bien, se me había mostrado antes de, el mismo Señor me había mostrado luego de que pasó esto, de que estos seres habían llegado y llegaron con ímpetu en el lugar. Y cuando llegaron con ímpetu en el lugar, comenzó después de ahí la manifestación y el cambio de las cosas en el mismo lugar en el cual estaba. Y luego, por ende, vino lo que tiene que ver los cambios bruscos de las personas que estaban ahí. Y ciertamente no me había dado cuenta o no presté atención adecuadamente a esto. Cuando el Señor me mostró esto, me hizo entender de que debía de estar alerta. O más que alerta, debía de estar apercibido y mantenerme buscando de Él. Porque ciertamente aquellos que le buscan mantienen sus sentidos espirituales activos, percibidos, a ver qué es lo que pasa en la mente. Pero eso depende de la persona, eso depende de cada quien. Si le busca, si busca de Él, si se mantiene absorbiendo de parte de Dios, se podrá obtener lo que se quiere. Pero más lo que se quiere, se podrá obtener lo que de parte del Padre se pueda absorber. Pues bien, hablando de esto, doy gracias al Señor de que estas cosas se manifiestan. Ciertamente, ¿cómo nos daríamos cuenta de que existe un mundo espiritual si nosotros no lo experimentamos? Si no sabemos de que aparte de este plano existe un mundo, un lugar, un territorio en el cual muchas veces nosotros accedemos aún de manera involuntaria y que no nos damos cuenta en los sueños, a través de visiones, a través de escuchar de otros cómo experimentan estas cosas, y esta es la única manera en la cual nosotros nos damos cuenta. Claro, que el Señor nos dé a entender cómo es el mundo espiritual a través de su palabra. Si nosotros leemos en su palabra, da claramente indicios de que existe un mundo espiritual. Podemos verlo en todo el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. En todo el libro de la Biblia. En todo el relato de la Biblia, de que existen seres sobrenaturales con una capacidad inigualable, con una fuerza que es sobrehumana y con un don de parte del Señor de cómo hacer las cosas. Y bueno, esto se ve desde el momento en el cual Adán y Eva pecaron y fueron destituidos del huerto del Edén. Ciertamente da claramente de que luego de que estos salieron en Génesis, descendieron a ese lugar, fueron descendidos 2 querubines y una espada llameante que daba vueltas para poder custodiar y proteger lo que tiene que ver la entrada al huerto del Edén. Otro inicio fue con el tiempo de Jacob, en el cual Jacob estuvo huyendo de Saúl
porque era perseguido, ya que éste podía matarlo, y decidió asimismo dividir sus botines en dos para poder huir de él. Y en el momento en el cual estuvo en un monte se encontró con un varón, y este varón midió fuerzas con él, ya que en ese mismo preciso instante él no quiso de que este varón ascendiese y pudiera subir hacia el lugar al cual pertenece, hacia el reino celestial. ¿Por qué? Porque Job buscaba una bendición, y asimismo le dijo: no te dejaré si no me bendijeres. Y bueno, estas son cosas que dan inicio a lo que tiene que ver un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, cuando hablo de nosotros no hablo no hablo a nosotros los que somos hijos, sino a los que somos seres humanos, que no entendemos cómo se mueve el mundo sobrenatural, y que no entendemos los designios de Dios. Bueno, claramente no podemos ver en el mundo físico, el mundo natural en el cual habitamos, manifestaciones de ángeles. Podemos ver aquellos que hemos experimentado, pero muchas veces son cosas tan más allá de lo común que no podemos entender ni comprender si esto fue producto de nuestra imaginación o simplemente un destello de algún déjà vu o algún otro tipo de delirio o locura que se nos es implantado por otros que no saben sobre revelación. Que ciertamente no saber de revelación y no entender esto, pues nos llenan la cabeza de cosas, de ideas, y nos implantan en la mente de que esto, al no ser normal, no podemos entenderlo ni comprenderlo porque tenemos una mentalidad finita. Y es verdad que tenemos una mentalidad finita, pero ojo, Dios tiene una mente, Dios tiene un pensamiento, Dios sabe cómo piensa y cómo mentaliza las cosas. Y ese es Él, el cual es el ser más grande y sobrenatural de toda la faz del universo y la tierra. Porque nosotros simplemente nos encogemos y nos minimizamos a pensar de que muchas veces somos solamente seres humanos, que no tenemos un propósito y que estamos aquí solo por vivir. Tenemos todos y cada uno un propósito que cumplir en esta tierra. Desde el momento en el cual el Señor puso sus ojos, su atención en nosotros y decidió mandarnos, enviarnos aquí a la tierra, desde ese mismo preciso instante comenzó lo que tiene que ver nuestra carrera en propósito, a cual cumplir en cuanto a nuestra vida. Y es lo cual nosotros se nos va a llamar y nos dará cuentas en el momento en el cual seamos enjuiciados, en el día del juicio final. Aquel día todos compadeceremos, y claramente lo dice en su palabra. Muchos para vida eterna y otros para confusión y condenación perpetua. O sea, todos seremos enjuiciados, unos, como dijo lo primero, para recompensa y otros para ilustrar, o mejor dicho, para decir sus maldades y los hechos y pecados que han cometido en esta tierra. Así que nosotros como pueblo del Señor debemos de cuidarnos y saber qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y antes de hacerlo, pensarlo. ¿Y por qué pensarlo? Porque antes de nosotros accionar siempre lo pensamos. Muchos actúan por impulso, pero este impulso no actúa por sí solo. Antes de pudo haber venido por un pensamiento e imaginación. Aunque claro está, hay personas que
accionan de manera involuntaria, de manera deliberadamente, de que, bueno, el beso se va a caer, automáticamente lo agarro. Y luego de esto pienso, wow, realmente fui rápido en agarrar el vaso antes de caerse. Esto pasa. Pero bueno, esos son otros casos. Ahora bien, algo que quiero recalcar es, vivimos en un mundo en el cual la sobrenaturalidad se está aumentando. Está careciendo gente que quiera entender lo espiritual, porque muchos de los humanos normales, carnales, como nosotros, entienden de que esto no tiene sentido, de que esto pasa por pasar, y ciertamente el ser humano normal, el que no comprende ni vive estas cosas, entiende de que esto se debe de quedar así. Y son personas que se rompen la cabeza para tratar de comprender esto, o al menos los pocos de tantas cantidades de misterios que habitan en la tierra, a lo profundo del mar, en el aire, allá en los cielos, fuera de lo que tiene que ver aún este sistema solar y aún en lo que está en la tierra. Entonces, si es esto, y aún en lo que está en la naturaleza, y ni siquiera podemos comprender, ni siquiera pueden comprender. Porque tratan de simplemente hacerle entender al otro de que esto no tiene comprensión cuando ellos mismos no lo pueden comprender. Y simplemente se entregan a la rendición, se entregan a una negación de no querer comprender o buscar respuestas por otros lugares, porque ciertamente hay respuesta para todo. Siempre habrá respuesta. En cuanto a Dios, claro, para muchos otros piensan de que siempre hay respuesta en el mundo de manera natural, pero muchas veces ellos quieren buscar respuesta de preguntas que no se pueden responder normalmente, sino que Dios le debe revelar sobrenaturalmente. Y bueno, ¿qué digo? ¿Cuántas cantidades de personas han experimentado la sobrenaturalidad de Dios? Como la misma Catherine Kuhlman, esta, la cual se denominaba como amiga o esposa del Espíritu Santo. Y asimismo, es alguien que luego de que fue trágico la infidelidad de su marido, o mejor dicho, la infidelidad de la persona a la cual amaba, se entregó completa y concretamente, con el corazón roto y desmenuzado hacia el Señor, entregándole su corazón y dándole su voluntad, permitiéndole hacer lo que él quisiera con ella. Y por ahí pueden haber un sinnúmero de videos. Catherine Kuhlman, así se llama. Los invito a verla. Es sobrenatural la manera de cómo sana, la manera de cómo predica, la manera de cómo vestía. Todo esto es manifestación de lo que llevaba adentro, porque esto se demuestra. No simplemente yo imponiéndote vestir de una manera, se podría decir en términos religiosos, de una manera perfilada. No me basta con decirte, tienes que dedicar 10 horas de las 24 horas al día para leer la Biblia. No me basta con decirte esto. Ahora sí, puedo indicarte cómo buscarlo y puedo decirte que es necesario leerla. Pero al menos que no tengas tiempo, sientas que no puedes dedicarle el mayor tiempo posible porque tienes otras cosas que hacer, al menos puedes dedicarle media hora, 15 minutos diarios. Esto es algo que enriquecerá tu vida y te podrá catapultar hacia otros niveles de mayor ascendencia. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué es lo sobrenatural? No es normal.
Lo sobrenatural no es algo que muchos pueden entender y comprender. ¿Cuántas cantidades de cosas por ahí que la gente no comprende y entiende? Y trata de buscar el porqué cuando no hay razón de poder explicarlos a ellos de manera humana, humanamente hablando, de que esto es así o esto es así. Porque es que no se puede comprender de manera humana. Para esto se necesitaría una manera, una forma divina, una óptica divina, para poder entender las cosas que sobrenaturalmente ellos no pueden comprender. No pueden entender porque es que ellos no se mueven en esta atmósfera. ¿Cuántas cantidades de personas que no entienden esto? No lo entienden. Y viven buscando respuestas donde no las hay. ¿Qué queda de ellos? Cuando intentan en una aguja, en un pajar, buscar la manera de cómo entrar el hilo en su agujero, en el agujero correspondiente, cuando ciertamente ni siquiera ha encontrado la aguja a la cual pertenece la punta del hilo. Y bueno, esto es lo que quería hablar. Ciertamente esto es algo que experimenté y que muchos podrán tomarlo como ejemplo, y para mí es un grato placer se podría decir que un beneplácito beneficioso, porque me beneficia como parte del pueblo del Señor, de que ustedes que están ahí sepan, conozcan y comprendan las cosas del Señor y por qué esto sucede en el mundo real. Y una placencia, porque es un placer saber de que esto ha sido de placencia del Señor, poder impartirlo, poder darlo. Y bueno, hasta aquí el video, hasta aquí se ha llegado. Espero esto, y sé que le van a servir de bien, pueda ser impartido hacia ustedes y puedan absorber de parte de Dios lo que aquí se ha dado. Así que oro. Amantísimo Dios y Padre, tú que moras y estás en las alturas de los cielos, yo te doy gracias, Rey de Gloria, por todo lo que has permitido y todo lo que has hecho. Y en este mismo preciso instante en el cual Rey de Gloria se está despidiendo, te pido, Rey de Gloria, que así como tú has conmigo, tú seas con ellos y seas enriqueciendo sus vidas, pero más que enriqueciendo sus vidas, así como gozarlas, ayudándoles a poder administrar esa riqueza que tú les das, porque no es solamente obtener el beneficio, sino saber cómo utilizar ese beneficio que se obtiene. Por lo tanto, te pido, Rey de Gloria, de que sea usted dándole la administración necesaria, la administración del cielo, la administración del reino, la administración que necesitan. Y sea usted obrando en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, y no permitiendo de que este siglo los arrope y los englobe en una realidad que no es la que deben de vivir, no es la suya, porque ellos pertenecen, al igual que yo, al reino. Así que, Rey de Gloria, te pido por ellos, y te pido de que sea usted obrando en sus casas y su familia, y sea usted obrando en sus riquezas, entendiéndoles, dándoles entendimiento para entender. Que tenga entendimiento, que entienda, oh Padre, así como dice en tu palabra, dales entendimiento, que puedan entender, no más lo que ellos quieren entender, sino lo que tú les permites entender y quieres que entiendan. Estos son favores que te pido en el dulce nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Con esto me despido. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que vayan a ver este video y lo estén mirando. Shalom.